Ahí está diciendo Jerry, toma castaña, esto me suena, pero suena a mucho tiempo, ¿no? Jerry Ropero, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás, Miguel? Es que te estaba haciendo así porque digo, esto es un pelotazo que yo lo pinchaba hace muchísimos años, ¿no? Ibas un poquito por el trance, ¿no? Un poquito techno, un poquito trance en estos inicios. Sí, yo he hecho de todo siempre, aunque la sangre es house, puro house, pero sí que hacía cositas con más melodía, digamos, trance y un poquito más elevado de velocidad, ¿no? De BPM. Este es el All Over, si no me equivoco, yo creo que fue la primera producción que lanzaste, ¿no? Comercialmente, profesionalmente. Este fue la primera referencia, ¿puede ser? Has perdido la cuenta, luego hablaremos de ello. Sí, no lo sé, pero mira, no me lo tomes a mal y seguramente a los que nos están viendo y escuchando tampoco. Es que cuando lo puse dije, hostia, ese tema es buenísimo, yo me acuerdo que lo he pinchado muchas veces y ha sido ahora cuando tú me has dicho que el tema es mío. Sí. Luego hablaremos de eso. No me acordaba de eso. Tiene mucha tela el tema de tus temas. El tema de tus temas que has perdido un poco la cuenta. Son más de 500 remezclas para otros artistas. Son un montón de producciones tuyas como Jerry Ropero y la infinidad de seudónimos que luego trataremos. Y he visto por ahí, he leído por ahí que has perdido la cuenta de algunos y que incluso has ido a una tienda de discos y te has comprado tus propios discos sin saber que eran tuyos. Cuéntame, además cuéntame. Te cuento eso porque además yo estaba viviendo como 20 años en Hamburgo y el amigo mío, porque somos muy amigos, el que llevaba la tienda, encima pues me engañaba, digamos, ¿no? Entonces era así, todos los viernes, todos los DJs de Hamburgo, bueno, y los de Berlín que venían y tal, a esa tienda porque traían muchas cosas nuevas, mucha importación, pues como en todos los sitios. Y el tío, pues detrás de la barra, digamos, pues tenía los platos, iba poniendo música y, no sé, como en un mercado, la gente, hostia, este lo quiere, este lo quiero, pero es que me quedan 4 copias, bueno, pues yo las quiero. Así que entonces ponía a veces cosas y yo escuchaba. Y, hostia, qué guapo el tema, digo, yo quiero uno. Y así, pues me lo metía en la bolsa, ¿no? Y luego llegaba a casa, hierro, pero claro, muchas veces nosotros hacemos un tema y salía a los 2-3 meses, pero dentro de esos 2-3 meses, pues yo seguía haciendo música y no me acordaba. Entonces volvía y digo, mira que me ha aprendido dormido, si se reía, bueno, sí. Pero un par de veces seguro que me ha pasado. Pero bueno, Jerry, para eso tenemos este programa. En este programa nos hemos documentado mucho para saber de vosotros, así que yo te voy a poner un poco al día, te voy a hacer un poco de memoria. Por favor. Y yo, si no me equivoco, y todos los datos contrastados, este fue tu primer tema, tu primera producción. Vamos, al menos comercialmente. Sí. All Over. Sí. Bueno, algunas profesiones influyen mucho, algunas profesiones familiares influyen mucho en los hijos, sobre todo el ser guardia civil, ¿no? Que luego todos los hijos hacen guardias civiles, o en tu caso, el ser músico. A ver, ¿esto qué es? Cuéntame, ¿de dónde viene toda esa música de Jerry? Este caballero que está cantando, además que la compuso, es mi padre. Mi padre, Paco. Sí. Y él fue el precursor, digamos, porque mi hermano también es productor. Timmy Ropero. Timmy Ropero, exactamente. Este se dedica más a temas hip hop y tal, en España trabajando con grandes artistas, no sé, María José, Amalú, ¿no? Creo que también. Sí, el dúo dinámico, en fin. El tío es una eminencia. Entonces, claro, pues yo creo que mi padre fue el que puso la primera piedra en 1972 con Tacatá. Además, la compuso con mi abuelo de parte materna. O sea, que estamos metidos todos. Tengo a tu abuelo también. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Oye, pero tu abuelo era negro. ¿O era mulato? Suena negro. No, en la portada sale un tipo, un cantante muy famoso de la época que se llamaba Ping Ping, que él sí era que era quien le acompañaba. Y en esa canción sí, pero mi abuelo es el que sale con el bigote, si alguno quiere mirar, se llama Alberlane. Ferlac, como mi segundo apellido, pero claro, él se lo cambió más americanizado porque él tenía su Big Band y el fenómeno. Y claro, pues de una parte de mi padre, soy músico, y de parte de mi madre,
soy músico también. Y ya Bueno, está. Sí, ¿y vamos a la serie. cómo comienza eso? En casa supongo que por aquel entonces escuchabais mucha música debido a que erais familia de músicos. ¿Qué música te influenciaba? ¿Qué artistas escuchabas cuando eras pequeño y te han llevado al Jerry Ropero que conocemos a día de hoy? Hombre, mi pasión, aparte del house, es la música jazz. Yo he hecho también cosas de jazz, que hablaremos de eso luego. Y por supuesto todo lo que es Michael Jackson y todo lo que era negro, ¿no? Hoy en día ya no se puede decir negro por la estupidez de las leyes antirracistas, pero coño, que no estamos insultando a nadie. Fueron negros y son negros y nosotros somos blancos. O sea, además ellos no les gusta que les digan de color, les gusta que les digan negros. Claro. A mí no me gustaría que me dijeran tú eres un hombre de color rosa. Que no soy la pantera rosa, soy un blanco y tú eres un negro, tú eres un latino y tú un chino, por eso estás más amarillo, pero que eso es con todo el respeto del mundo, ¿no? Y Michael Jackson, desde luego, creo que ese fue un poquito así el que me dio, pero claro, luego, como no existía el house, por supuesto, era muy chiquitito, los que más me empezaron de verdad a influir dentro de la música del baile, ya tirando hacia el house, era, pues, por ejemplo, Rick Astley, Bros Bros, ¿qué te voy a decir? El disco pop, ¿no? Toda esa gente, el disco pop, pero que ya llevaban ahí un ritmito que hoy en día se podría, pues, samplear, pidiendo los derechos, samplear y utilizar de nuevo. O sea que, pero claro, ya luego venían las influencias gracias a un gran amigo mío, Fernandisco, que fue el precursor de la música, de música, la radio de música. Y claro, ya empezaba a traer Frankie Knuckles, empezaba a traer, pues, David Morales, que has tenido el gran placer de hablar con él. Exacto. Un tipo de puta madre también. Genial David Morales. Yo no pensaba... Y claro, bueno, pues todo eso. Bueno, todo eso hace un poco la influencia. Y llega el año 1990. Aquí yo te he dicho que he contrastado datos, pero aquí yo tengo una duda que te la voy a preguntar, para eso te tenemos. Dicen tus referencias por ahí en webs que tú formaste parte de Natural Born Groups, pero yo no he visto en Natural Born Groups que aparezcan tus créditos, entonces aclárame esto. Entonces, Natural Born Groups en realidad era el proyecto, o sigue siendo el proyecto de mi primo. NBG, para otros que conocen más. Yo estaba allí, pero claro, éramos muy jóvenes. Entonces, claro, más que nada, yo he hecho caras B. Bueno, yo trabajaba en todas esas producciones también, pero el artista era él, lógicamente. Entonces, aparte también nos robaron el nombre, tuvimos que volver a retomarlo, bueno, por juicio. Una casa de discos bastante importante hoy en día también, no voy a decir el nombre porque si no voy a entrar un poco así con mala leche, pero sí, claro, era todo un conjunto de elementos que hicimos en NBG, desde luego sí. Y después ya comienzas tu carrera en solitario, te unes al sello Melody Man, año 95, creas el Over, que es el tema con el que hemos comenzado el programa, o este Driver, que está sonando ahora, ya te va refrescando la memoria un poquito, ¿no? Que menos mal que te tengo a ti. Claro. Yo cuando no me acuerde de algo te llamo. Claro, eso seguro. Tú me llamas. Tú sabes lo que... Yo llevo ya unos cuantos años también en el mundo de la radio. Y muchas discográficas llamaban al director de la radio para que me preguntasen a mí, oye, pregunta a Miguel el disco del año tal, porque querían hacer covers o versiones o rescatarlo para algún recopilatorio. Y me preguntaban a mí. Sí. ¿En serio? Pero wow. He perdido mucho la memoria, ¿eh? Ya con el paso de los años ya no la tengo tan fresca. Pero sigue siendo un jukebox, una enciclopedia. Año 96, en ese año fue año importante, glorioso, avant-garde, se crea el proyecto, arrasas con Get Down. Internacionalmente, ¿qué supuso esta canción? Y cuéntanos un poco de qué era avant-garde. Yo creo que junto con Corazao fue uno de mis mis más grandes éxitos que tuve. ¿Qué ocurrió? Yo trabajaba en un estudio en Hamburgo que se llama Team 33. Era un edificio, 8 estudios, impresionante, un palacio para cualquier... Pero la historia viene un poco más atrás. Yo cuando vivía en Málaga y estaban los famosos World Dance Music, pues yo siempre iba a ver los ensayos
Eran de día en la playa y ahí chequeo de voz y tal, y yo pues me quedaba flipado, porque me encantaba. Y había un grupo que se llamaba en la época, se llamaba Tu Ibiza, con la canción de Ulalala. Pues claro, pues cuando salió la negraca esta a hacer la prueba de voz, cogió el micrófono y dijo 1, 2, 1, 2 y retumbó hasta en el otro lado de Málaga. Eso fue todo y me quedé así y dije, esto, con una persona, con una cantante así quiero grabar algún día en mi vida. Y mi antigua exnovia me decía, bueno, tú sigue haciendo las cosas como las haces y seguro que vas a llegar, ¿no? Y digo, no, eso está claro, yo tengo que machacar más. Y cuando me fui a vivir a Hamburgo, pues con un amigo mío que trabajaba ahí, porque yo el Macintosh no lo había visto en mi vida, yo venía de trabajar con todo lo que había escuchado, yo lo hacía con un Atari. Y fui allí, claro, yo te digo, el palacio de la música, bueno, en realidad el paraíso para los productores. Todo lo que tú te puedas imaginar, a cacharros, de todo, eso, lo otro, lo tenían. Todos los aparatitos. Todos, lo que tú te puedas imaginar estaba ahí. Entonces, con un amigo mío que trabajaba ahí, se llama DJ Maui, yo ya tenía idea clara de cómo quería hacer un tema, que era avant-garde, pero bueno, la canción no se hablaba ni del nombre siquiera. Y empezamos y yo pues más o menos yo iba tocando las cosas, iba cortando los samples y el Maui, pues que entendía del Macintosh, pues iba haciendo el arreglo tal como yo se lo iba pidiendo. Y en mitad de eso, pues se abre la puerta y ¿quién está allí? La negraca que había visto en el puto World Dance Music. La cantante de Tu Ibiza. Sí, la Terry B. Terry B. Terry B, que luego hizo muchas cosas contigo. Sí, a partir de ahí ya pues somos muy hermanos, ¿no? Pero tú imagínate, de repente, esto fue, ¿sabes cómo en una película que se abre la puerta, se ve la persona y empieza como el cielo, la estrella, y la luz alrededor? Se te hizo la luz, ¿no? Se me dice la luz, pero lo peor, o lo mejor, pues dice, oh, I love this groove, can I sing on it? Me encanta esto, ¿puedo cantarlo? ¿Cómo que puedo cantarlo? Pues claro que puedes cantarlo, ¿no? Pues entonces se metió allá en la cabina, cantó un mogollón de cosas, entre otras pues la frase que conocemos, y ya de todo ese mogollón empezamos a cortar e hicimos la canción que hoy en día se conoce como Get Down. Es decir, Get Down de Avant-Garde, ¿no? Y que siempre hemos dicho Garde. La vocalista es la vocalista de Tu Ibiza. Sí, es terrible, pero está muy bien que lo acabas de decir así. El problema que había luego, cuando ya estaba hecho el disco, era... Mira, que en realidad no se puede sacar. ¿Por qué? Porque tiene un contrato en exclusiva con quién era, no me acuerdo con quién, pero bueno, tenía un contrato exclusivo como Tu Ibiza y no podía cantar otra cosa que no fuera Tu Ibiza. Entonces le estábamos dando la vuelta, pero teníamos el máster hecho, ¿eh? Claro, ella se volvió loca y dijo, quiero entrar a cantar, pero luego detrás habían unas consecuencias, claro. Claro. Entonces pensaba, bueno, a ver cómo podemos solucionar eso. Y dije, mira, ¿sabes qué? Mete el máster entero por un pitch y lo bajamos medio tono. O sea que no hemos bajado la voz medio tono, hemos bajado la canción entera. Por eso luego cuando sonaba tan grave. Bueno, que parece incluso un hombre. Claro, entonces nosotros ya ahí pues era como que, pues no sé, ¿quién ha cantado? No sé, puede ser un travesti, puede ser una mujer que tenga un día malo, yo qué sé. Pero lo bonito, y eso es un truco que le doy a los productores, porque no lo sabían, pero casi todos lo saben, que si tú coges el máster y tú lo bajas medio tono de pitch, luego te va a sonar por debajo muchísimo más gordo de lo que tú lo has hecho. Es un truco. Además, yo que lo sabemos, porque cuando tú bajas el pitch de una canción, suena más grave, tenemos más contundencia, ¿no? Además es curioso, Jerry, investigando a todos estos artistas como vosotros, estoy descubriendo muchas cosas que desconocía de artistas que no eran tales, de voces que eran otras y demás, ¿eh? Sí. Es curioso. Luego se quejan, aprovechando que sé que eres amigo de uno de los componentes de Milli Vanilli, luego se quejaban de Milli Vanilli, pero en el mundo del dance el tema de las voces suplantadas estaba en la orden del día, ¿no? Claro. Mira, la historia de Milli Vanilli, si queréis, os la cuento en muy corto. Además, yo he hecho una entrevista con él. Sí, la he visto. La has visto, ¿verdad? Entonces todo el mundo puede hacer publicidad, ¿no? Claro, de lo que tú quieras.
Mi Facebook es Jerry Ropero Real. Suena muy vacilón, no lo es porque está escrito en inglés, que es real, que es el verdadero. Porque me hackearon la otra y ya me quedaba nada más que esta para elegir. Y Instagram, Jerry Ropero Oficial en inglés, o sea, con doble F, oficial. Bueno, entonces la historia fue que, en muy resumido, había un productor alemán y agarró a los dos chavales, tendrían 22, 23 años, unos bailarines tremendos, y se los llevó al estudio, hicieron prueba de voz, cantaban perfectamente y cantaron el álbum entero. Well, you know it's true, no sé qué, no sé qué. Y cuando se fueron, ese productor quitó esas voces que había grabado y agarró. ¿Qué tengo que decir? Agarrar, Miguel, ¿sabes por qué? Porque la gente que nos va a ver luego en Latinoamérica, y cogió, pues queda Suena mal, feo, ¿vale? ¿no? Suena Suena vulgar. Tú piensas en todo, por lo que estoy viendo. Además, tenemos muchos seguidores de Latinoamérica, que también hubo un boom muy importante de sonido Eurodance y house y demás. Sí. No, que luego van a decir, Jerry coge un montón. No, que no es verdad. Pues yo agarro. Agarró. Y agarró otro hombre, otro negro, amigo suyo, y recantó el álbum completo. Pero ellos no lo sabían. Claro, pues las voces se retocan, una reverb, no sé qué, tal y cual, y ellos en ningún momento pensarían que ha pasado eso. Entonces, pues cuando saltó la liebre, ellos ya habían ganado el Grammy, cuando saltó la liebre lo tuvieron que devolver. Yo imagínate ahora, billones de personas, porque por televisión todo el mundo mira los Grammys, son billones de personas. Y más en aquella época. En esa época, que era lo que había, sí. ¿no? Y tuvieron que devolver el Grammy, eso fue un palo, imagínate. Tan palo que el de los ojos verdes se suicidó. Y a eso, pues a Fab, que se llama Fab, el otro, Fabrice Morvan, Fab, pues imagínate lo que le han engañado, devolver el Grammy, encima su mejor amigo, hermano, prácticamente se suicida, pues se quedó ahí a dos velas, por decirlo clamagueño. Y poco a poco, pues sí, volvió a remontar. Gracias a una amiga mía nos puso en contacto y Fabi y yo somos mega amigos. Además, el tío canta. Ha puesto. De verdad, habéis hecho alguna cosa juntos, ¿verdad? Sí. Hemos hecho una cosa, vamos a hacer una nueva ahora. Además, canta una voz de excelencia. Vaya, el tío es increíble. El tío es increíble. O sea que sí saben cantar los Milli Vanilli, señores. Muy bien, sí saben. Esto es uno de los titulares de la entrevista con Jerry Ropero. Milli Vanilli sí cantaba. Sí, saben qué tal. Sí, señor. Muy bien. Así es. Seudónimos, a ver. Afterlife, Avalanche, Avantgarde, Avenida, Before, Combo Cubano, DJ Squad, Fruta Fresca, Groove Masters, Ibiza y Brothers, Jerry Ropero y Denise de Menace, Jerry Ropero y Michael Simon, Rhythm Divine Project, Sabor, Spin, Supergroove, Tony Jerry y alguno más. ¿Son todos tuyos? Sí, todos. Sí, todos. ¿Por qué mareas tanto a la gente, Jerry? Mira, yo voy a ser muy claro y directo. Yo cuando hice Avantgarde, el nombre Avantgarde, pues digamos que la esposa del caballero dueño de los estudios eso, pues cuando hicimos ya Avantgarde, que la canción pues no tenía nombre, era Get Down, pero sin artista, entonces estábamos tomándonos algo, mira estos nombres, yo había escrito una lista de nombres, y yo cuando veía el Mercedes Avantgarde, siempre, porque Avantgarde es una palabra francesa que es como visión de cosas nuevas, ¿no? Y me gustaba mucho el nombre, entonces la tipa, cuando yo dije Avantgarde, dijo, ese nombre es fantástico, Jerry, increíble, qué bueno, no sé qué, y firmamos los contratos. Y luego un día me llama ella a la oficina y dice, mira Jerry, todo bien, porque la mujer no era muy más simpática del mundo. Y hace así, y abre un cajón y saca un disco, porque también era cantante o quería ser cantante. Y dice, este es un disco que yo hice en el año 1977, caballero, y pone Avantgarde. Dice, o sea que ya sabes quién tiene el derecho al nombre. No van a volver a sacar nunca más algo con el nombre Avantgarde. Y es cierto, no nos dejan, nos tienen pillados, no me pagaron, no, a ninguno nos pagaron, que lo sepáis. Los derechos de autor sí. Pero yo lo balanceo porque como yo estuve 3 años trabajando ahí, porque yo también era parte de los que producía Modern Talking, de los nuevos
de la nueva remezcla, pues entonces yo he aprendido muchísimo cómo trabajar en un estudio, lo que es una consola de mezcla SSL, o sea que, bueno, pues lo que me debe lo canjeo por lo que he aprendido y ya está bien. Yo soy un tipo que no me gusta estar enfadado mucho con nadie, no me interesa. Entonces, eso sí, yo quería hacer más cosas con Terry y vamos cambiando un poco el nombre, pues Avantgarde, Avalanche, ¿sabes? Fue el cambio, ¿no? Claro. Y luego el de Avenida, pues igual, Avenida, Avantgarde, Avalanche. Afterlife. Aparte que no es Afterlife. No hay que olvidar, antiguamente cuando íbamos a comprar los CDs al Corte Inglés o lo que sea, pues iban siempre por orden alfabético. Entonces yo siempre intentaba buscar un AK, o sea, un seudónimo que empezase por la A, porque ahí es donde empieza la gente a mirar. Si pongo uno con una X, ya igual se han pirado, los niños le han dicho, vámonos, mamá, no sé qué. Que había que pensar un poco así. Sí. Y ya está. Y bueno, y luego ya las otras cosas, pues cuando colaboraba con alguien, pero con Michael Simon, que Michael Simon es un íntimo amigo mío, que es parte de los Scooter, un grupo alemán tecno, bueno, de toda la conocido vida, por todos, obviamente. Y así pues trabajaba. Así. Mira, el Corazao. Esta canción te dio muy buenos momentos, supongo que también te dio tu dinerito, ¿no? El tema, porque apareció en infinidad de recopilatorios, subieron infinidad de remezclas junto al DJ productor Denis de Menas, DJ productor alemán. Convertís este éxito, convertís no solo Corazao, sino Time to Turn Around o Fuck You, que fue también un bombazo absoluto. Háblanos un poco de aquella época y de este Corazao. De este Corazao voy a hablar muy poco, porque la historia del Fuck You es muchísimo mejor. Venga. Pero Corazao, pues yo estaba en casa, tocé unos acordes en el estudio y tal, me salieron los del piano. Yo conocí a una chica de Hamburgo, bueno, es brasileña, Jacqueline, y yo pinchaba muchísimo en todas las discotecas de Hamburgo. Y ella siempre estaba allí, tal y cual, dándome la paliza. Oye, que yo sé cantar. Digo, déjame tranquilo, estoy pinchando, me lo cuentan. No, pero dame el micrófono. Digo, no te vas a dar el micrófono, está loca, ¿o qué? No, ya, canta luego. Y un día le dije, bueno, pues entonces pásate por el estudio y escuchamos. Y yo estaba haciendo la base de ritmo con el piano y ese ya empezó a cantar y me gustaba la voz. Y porque era muy peculiar, no es una gran cantante, pero la voz es muy peculiar, que lo sepáis todos allí que estáis escuchando. No siempre tiene que ser la voz, la hostia, tiene que ser diferente. Que sí. Correcto. Y grabamos y pegamos. Ya está. Y entonces la versión que acabo de escuchar es la remezcla que me hizo Axwell. Y yo le dije, mira, yo tengo una remezcla del Feel the Vibe, tú me haces una remezcla del Corazao y tal, puta madre, así, en plan, colega. Pero el Fuck You es de puta madre, porque yo estaba con Denis en el estudio y estábamos haciendo una base, yo no me acuerdo de la base, estábamos haciendo una base. Y la Terry entra, Terry es una gran mujer, digamos, ¿no? De donde viene ese bozarrón, claro. Y entramos a la puerta, ay, ya la puta, no sé qué. Y digo, ¿qué te pasó? No, mi novio, ¿qué te pasa? ¿Qué me has puesto los cuernos? Pero todo eso en inglés, claro. Y hijo puta, y me había permitido, ¿sabes qué? Pues fuck you, por todo lo que me has prometido. Digo, momento. Agarro el micrófono, digo, tenis, meto. Pum, digo, habla. Y como iba tan loca, ella empezó a soltar. Yo creo que ni se dio cuenta que sí, yo le di a grabar. Ella ni se dio cuenta, creo que estaba puesto un micrófono. Pero saltó allí, pero como una hora, ¿eh? Pero claro, tantas veces fuck you y tú me habías prometido no sé qué, pues y no me las has dado, pues fuck you. Y empezamos a cortar voces, dije, mira, Terry, vete a tranquilizarte un ratito y luego hablamos y Denis y yo ya pa. Ahí está el fuck you. Pero la música no la teníais hecha, ¿o sí? Que va. Tenemos una base, estamos intentando algo, era un loop, además. Bueno, y a eso iba yo, que me gustaría saber en qué te has inspirado o en qué te has basado para poner los nombres a tus temas. Bueno, ya me has contado la historia de algunos, pero el resto de temas, ¿cómo surgían esos nombres, esos títulos? De tantos temas, claro. Yo qué sé. Yo siempre me he guiado por el estribillo. Digo, ya está, pues lo que dice en el estribillo lo pongo. Y ya está. Para eso tengo un muy buen amigo mío, íntimo amigo mío, productor español que vive en Ibiza, que se llama Iñaki García, que lo conocerás también. Ese sí que pone unos nombres más raros. Digo, ¿de dónde los sacará?
Dice, yo qué sé, pues yo tiro las letras así a la mesa y dice, lo que sale, pues ese mismo. Un tío de puta madre, ya te lo presentaré. Vamos a hablar de remixes. Jerry, antes hablabas de Axwell, que hicisteis ese change, ese intercambio de remixes. Has remezclado Correcto. a Latin Thing, que en su momento aquí el I Will Follow fue muy importante. Spanic, a los valencianos Spanic. Curioso, no sabía que habías remezclado Spanic. A Negro Can, con su Cada Vez. A Pabs and Scar, a Shape Sisters, a DJ Antoine, a Kay Ryan, a Bob Sinclair, a Tom Nubi, incluso a Neke Van Hoff, que no va para nada con tu estilo musical. Cuéntame. Esas cosas, como tú dices, cuando me mandan algo que no tiene nada que ver con lo que nada, que la escucho y digo, ay, esto está por la mañana en el coche, bueno, uno está despierto, es que es otra historia, vamos. Pero entonces ahí es donde está, no sé, como digamos, el reto de decir, ¿cómo convierto esto? ¿Cómo tiro de esto para acá, para mi campo? Y es así como me lo paso muy bien. Muy bien. Lo mismo con Kate Ryan, igual. Cuando ella me llamó, y porque también la conozco, como soy nacido en Bélgica, pues nos conocemos. Y, oye, tú puedes intentar hacer algo con esta canción, pero en plan The Storm. No sé, mándame las voces, yo lo intento y está muy... Ahí salían los temas. Pero voy a decir una cosa antes de que me hagas otra pregunta. Pero os voy a contar el secreto. Es muy fácil, es la pasión. Si no tenéis pasión, ya va, nada, dejarlo. Leí en una entrevista tuya, Jerry, que decías que tú hacías las producciones porque, bueno, en ese momento te apetecía hacer esa producción en concreto, estabas satisfecho con ella y luego era independiente el que tuviera éxito de ventas o no tuviera éxito de ventas. Claro, tu satisfacción era hacer ese tema. Claro, vosotros habéis escuchado 1000 veces este dicho en España, pero lo bien que nos lo pasamos. Eso, ya está. Tú dices, bueno, un éxito. Tú no vas a ir al estudio a hacer un éxito. Ni tú ni nadie. Vamos a hacer música porque nos gusta. Luego, sí, lo colateral, es un hit, pues bienvenido. Pero tú, y eso en cualquier tipo de negocio, no solo en la música. Si tú tienes aquí la meta, si tú no estás enamorado de todas las hostias que te pegan y de lo mal y que te dicen que no 40 veces en compañía, no sé qué, del igual, al final, bueno, pues cuando llega al éxito dices, qué guay, pero yo me acuerdo cuando estaba haciendo la música, bla, bla, tú no vas a hablar del éxito. Entonces, claro, eso es lo más bonito. Y si no funciona, pues da igual, hacemos otro. Alguno pega, pero no hay que dejar, no hay que desesperarse y decir, tirar la toalla. No, seguir haciendo, el pelotazo sigue. O sea, el pelotazo sale. Llegará. Ajá. Claro. Bueno, el otro día hiciste un vídeo que me pareció muy interesante, que explicabas los términos y diferencias de plagio, copia, mashup, battle, clearing. Acláranos un poquito esto así, resumido brevemente, de qué es lo que explicabas en aquel vídeo. A mí me encanta mucho hacer vídeos motivadores, tanto de todo lo que es salud mental, porque también soy psicoterapeuta. Ahora hablaremos de eso, sí. PNL, ok. Y por el otro lado también me gusta hacer vídeos, pues tal como hice un vídeo también explicando cómo produzco. Yo tengo un MacBook, este mismo con el que estamos hablando. Estos son mis auriculares, mis monitores, y yo hago todo y masterizo también así. O sea que esto no es por vacilar, esto es simplemente por deciros que si vosotros entendéis vuestro sonido y saber leer sonido con ecualizadores, estáis bien, ¿vale? Yo hice un vídeo que también está en mi página Facebook, Instagram también, sobre los bootlegs, los mashups, los covers, los plagios y demás. Son cosas que necesitamos saber. Yo ya sé que hay una cultura que se llama el sudapollismo, porque lo he bautizado así, ¿no? El mesudapollismo también es otra vertiente. Y todo el mundo lo hace. Claro, todo el mundo lo hace, está claro. Pero mucha gente también vende droga en la discoteca. Yo no me voy a poner a vender droga, ¿vale? Lo que está mal es mal, lo que está bien es bien, da igual en qué contexto. Entonces yo pues me apetecía mucho hacer un vídeo explicándole a la gente exactamente cuál es la diferencia de cada cosa, qué es legal y qué es no legal, y si no es legal, pues cómo convertirlo en legal. Y yo soy una persona que no soy de masterclass, yo te explico la información porque
Si la sé yo, ¿por qué me la voy a quedar por mí? Yo te la explico. Al fin y al cabo, por mucho que yo explique cómo produzco, lo que es un bootleg, lo que sea, si tú no tienes la idea, no te sirve de nada lo que yo estoy explicando en ningún vídeo. Pero esto está muy bien porque no cualquier DJ dice, pues voy a coger tiempo para explicar en un vídeo a mis seguidores qué es esto, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver, nosotros vivimos de nuestros seguidores. Sí, pero que no todos lo entienden, no todos lo entienden así, quiero decirte. Bueno, pero yo espero que con los vídeos míos doy ejemplo y más gente pues saldrá y dirá, pues mira, yo doy la información bien, ¿por qué no? A mí me gusta eso. Cuanto más yo pueda ayudar a la gente, sea en cualquier campo, adelante, siempre. Cuando salieron muchos DJs, o al menos eso es lo que tú has asegurado, cuando fallece Avicii, tú decides contar un problema psicológico que tenías, una enfermedad, que es la bipolaridad. Eres el primer DJ hasta el momento que sepamos que ha reconocido abiertamente que es bipolar. Se vino un linchamiento, entre comillas, una lluvia de críticas por parte de ciertos DJs de por qué habías dicho esto, vas a perder trabajo, te va a cambiar la vida. Bueno, pero esa vida ya la llevabas tú desde que naciste, supongo, ¿no? Cuéntame un poco. Sí, bueno, yo soy bipolar 2, se llama. Hay dos tipos de bipolaridad. La 1, que es la maniática, y la 2, que es la depresiva. La mía es la depresiva. Claro que yo me he pegado fiestones, más que nadie, me lo he metido todo, he vivido con cosacos. Bueno, yo he vivido la vida bien, ¿no? Como se supone. Es que un productor y un DJ que diga lo contrario sería un poco raro, ¿no? Claro. Pero las depresiones que a mí me dan, vamos a ver, la bipolaridad no tiene nada que ver por tomar alcohol o por tomar droga. O sea, la tiene, simplemente que es igual que con el alcohol. Si tú tienes un buen día y bebes, va a estar más gracioso. Si tienes un mal día, pues va a estar más triste. Es igual. Pero yo ya las depresiones mías eran muy bestias que sí pensaba en suicidio y no sé, me quedaba a lo mejor 2 días, 3 días, una semana en casa sin coger el teléfono, sin contestar nada. Y viviendo en Hamburgo, decidí ir a ver a un psiquiatra y dije, no, ya está bien, yo no quiero vivir más, ¿eh? Yo necesito ayuda, yo es que la necesito. Y os digo a todos los que creáis o los que sepáis que tenéis algo así, el paso más duro, es decir, voy a ir en busca de ayuda, pero eso simplemente es por el ego, tanto en hombre y en mujer también, pero ir a buscar ayuda. Si os rompéis un brazo, vaya al médico, ¿no? Sí, pero en el tema mental es cierto que no se reconoce, y a raíz de no reconocerse, claro, una adicción, por ejemplo, o una enfermedad mental no se reconoce y no se busca ayuda. Claro, porque hay una cosa que es peor que la enfermedad mental y se llama el síndrome del qué dirán. Si nosotros seguimos escuchando las opiniones y lo que dicen los demás y tal, no vamos a vivir nunca nuestra vida, estamos viviendo la de ellos. Y no olvidéis que el que viene a daros consejos, que no sé qué, y a criticaros, él también es malo en algo, o él también está jodido por algo, o sea que no. Vosotros tenéis que seguir el foco, coger información y desde ahí, pues vosotros vais filtrando lo que os viene bien. Que pensáis que tenéis que ir a un psiquiatra o un psicólogo o un psicoterapeuta, y ya está. Hace falta poner un feedback. Oye, mira, que me voy mañana a psiquiatra, que estoy hecho polvo. No, vais y buscáis. Yo lo he hecho y a mí me va súper bien. Desde que empecé allí, yo dejé las drogas, hace ahora pues 13 años, hace exactamente 7 años ahora, este mes, que yo estaba con una botella de cerveza en Dubái y dije, paso de ella. Y entonces mi ex mujer me dijo, sí, yo veré hasta que llega el jueves. Y llegó el jueves y yo seguía igual hasta ahora. Yo creo que además siempre lo digo porque me gusta decir eso. Si yo me enrollo con una tía que ha vivido, yo me emborracho más que ella. Eso tenerlo claro. Porque como no tomo una gota de alcohol. Y basaba lo de la bipolaridad, ya pasando lo de Avicii, lo de Tim, dije, yo voy a dar el primer paso para intentar a ver si cambiamos algo. Porque dentro del mundo de los actores, pues hay gente que admiten ser bipolares, dentro del tema de los artistas, los cantantes y tal también, pero dentro del tema de DJ no, porque no es cool, no lo vean cool. Qué cool, eso no es cool, me van a creer porque lo que me ha pasado a mí, mucha gente incluso me ha dicho que no queremos saber más nada contigo porque eres un loco. Vale, pero me vino bien, porque
significaba que, para mí, que he movido algo ahí. He hecho algo así dentro de la industria. Y toda esta gente que me estaban puteando, es que me han hecho un gran favor, porque me han demostrado la cara, o sea que, chao, yo ya no me tengo que preocupar por ello. Yo lo que he hecho es preocuparme por la gente que no que me hayan dado cumplido, sino que me han venido a preguntar cómo lo puedo hacer yo. Y a raíz de ahí dije, porque eso yo lo admití en un país, en Rumanía, cuando me hicieron una entrevista. Al final de la entrevista dije eso y se quedaron flipando. Y claro, esa entrevista la puse en mis redes sociales y a partir de allí se lió lo de la bomba, el fuego, la gente putándome, etc. Y a partir de ahí me puse a hacer muchos cursos online porque yo no tengo tiempo de ir a la universidad y tal, pero me he especializado en eso y más que nada en el PNL. Y aquí, donde estaba viviendo, tenía una psiquiatra fantástica que ella me apoyó en todo eso. Y ella, pues, aparte de los cursos que yo iba haciendo, ella me iba entrenando, porque psiquiatra, pero también es psicoterapeuta y también hace PNL. O sea que estoy en muy buenas manos yo mismo, porque, oye, de hecho, sigo yendo al psiquiatra para ver si estoy bien. Y eso no... ¿Sabes? Que hay mucha gente que se toma medicación, yo me la tomo a rajatabla todos los días. Pero eso es importantísimo, la medicación importantísimo. Sí, la disciplina, muy importante. Entonces la gente que no está viendo que probablemente hay alguien que tenga algún problema, que son problemillas, que no es ni una enfermedad, es un desorden. Es la química que a veces puede dejar de funcionar como tiene que funcionar, pero no pasa nada, tampoco es tan grave. Y se me ha ido el hilo, no sabía qué iba a decir. Bueno, sí, que mucha gente cuando se sienten bien ya gracias a la medicación se creen que se han curado y la dejan. No, por favor, no hagáis esa estupidez, para nada. Si os sentís bien es gracias a la medicación. Y luego están los otros que vienen ahora a decir, pero es que la industria farmacológica nada más que quiere ganar pasta, no sé qué, y esto es mentira, y es bla, bla, bla. Pero a que os tomáis un paracetamol o una aspirina cuando duele la cabeza. Bueno, pues viene de exactamente la misma industria farmacéutica. ¿Que será mala en muchas cosas? Sí, pero muchísimas cosas buenas y ha salvado muchas vidas, O sea que no nos sentemos siempre en el sillón del que juzga, pero también en el sillón del que observa y piensa y toma sus propias acciones. El que juzga es una persona que ha perdido totalmente el control de la situación. No olvidemos eso. Y esto, Jerry, aparte de lo que nos has contado de las opiniones de compañeros DJs, ¿a ti personalmente o profesionalmente a la hora de hacer música te ha limitado, te ha ayudado? ¿Te ha limitado a poner una grabación porque no te encontrabas bien o a posponer un bolo o una entrevista, por ejemplo? ¿Te ha afectado de alguna manera? ¿Por culpa de que me hayan puteado? No. Que independientemente de que te hayan puteado, si el ser bipolar te ha afectado a la hora de trabajar, de estar en un estudio, de... Claro. O sea, la bipolaridad es como el programa que había en España antes, se llamaba Sorpresa, pues exactamente lo mismo. Eso en cualquier momento, boom, me puedo empezar a sentir triste sin ninguna razón alguna, pues pierdo las ganas de hacer muchas cosas, pero gracias a la medicación es como una red, es como un freno que no baja más de eso y bueno, pues entonces como ya sé lo que es, no me creo lo que me está diciendo mi bipolaridad, o sea, no me creo que estoy triste y simplemente bueno, pues tomo un descanso y espero pues, que se me pase. Pero eso me suele pasar hoy en día, 2-3 días máximo. Y tampoco es malo porque como trabajo tantas horas, bueno, pues un descansito. Muy bien. Yo he aprendido, y es un consejo también que doy, he aprendido me he enamorado y amo profundamente a mi desorden bipolar. Muy bien. Ya sabes tú, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Claro. Es tu opción. Muy bien, vamos a volver a la música. Rey del Latin. Venga, vamos. Rey del Latin House. ¿A ti esto te gusta? ¿Quién te ha puesto esta etiqueta de Rey del Latin House? Porque tú has hecho... A ver, es cierto que tu gran mayoría de trabajos entran dentro del Latin House, pero has hecho otras muchas cosas. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza The Storm, por ejemplo, que son cosas que no tienen nada que ver con el Latin House. ¿A ti esto te gusta? ¿No te gusta? ¿Quién te ha puesto este sello? Os voy a contar una cosa que es muy graciosa. Cuando vivía en Hamburgo, es que como he vivido 20 años ahí, es donde han pasado más que nada las cosas, ¿no? Había, bueno, unos vecinos míos, un par de calles además, que hoy en día se llaman Cycling Superstar, ¿vale?
que también los conoces tú, por Ticket to supuesto. Ride, ¿no? Ticket to Ride y demás, claro. Bueno, pues estos dos, uno es alemán y el otro es turco. Y con el turco, pues por la mañana yo iba a desayunar a un sitio y pues casi coincidimos siempre, ¿no? Y me dice el turco, pero es español, ¿no? Y claro, si me conoces hace 1000 años. No por eso. Es que estoy haciendo un tema latín que te vas a morir. Ah, sí. ¿Cómo que latín? Sí. Un acorde latín que te caga más con la Alexandra Prince. Ajá. Tremenda cantante. Que también vivía en el barrio. Es que ahí hay Alexandra muchísima Prince gente que... Fue vocalista de Aswell o Freemasons, ¿no? De los Sacking Superstar. Sí, pero además creo que hizo ella voces es para famosa. Freemasons y demás. Sí. Ella pues, gran cantante, además medio brasileña. Y digo, sí. Dice, ya verás, ni como español nos vas a superar en eso. Digo, ¿cómo que no? Vamos a tu casa. Bueno. Y me fui a su casa y me pone la demo de la que estaba haciendo, que era el So Many Times. Gacho, pero esto era gacho. Claro, pero ellos son gachos. Ellos son gacho. Ajá. Sí, ellos son gachos también. Y me quedé flipado. Y lo vio en mi cara, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Estás flipando? No, digo, no estoy flipando. Estoy pensando a ver cómo te voy a reventar este disco. Ah, sí, venga, dale. Entonces, claro, él salió y pegó, pero yo luego hice el Corazao, que fue un pelín antes. Entonces volví a quedar con él. Dije, ¿ahora qué? El desayuno lo pagas tú ahora. Para haberme intentado, joder. Y dice, es que tú eres el king del Latin House, tío. Y a partir de allí, ¡pum! Bueno, ya se quedó. ¿Y el Bésame Mucho fue antes o después? Por lo que te das cuenta, tú sabes más que yo. Porque yo no. El Bésame Mucho de los Gachos fue también... Muy bueno. Fue potente. Bueno, cositas latinas, cositas divertidas, porque tú eres un DJ, un productor divertido, ¿no? Que te gusta hacer cosas divertidas, como sí. Puede ser, yo qué sé, pues la canción del mariachi, ¿no? Por ahí por tu SoundCloud he visto que has hecho por ahí una versión de Narcos, ¿no? Malparío, ¿no? Tú eres un DJ divertido, ¿no? Que te gusta transmitir buen rollo. Claro, pero vamos a ver una cosa, pero la música igual. Estamos en un mundo y todo el mundo se está quejando todos los días por algo. Es que se le cae el bocadillo al suelo y me cago en la puta. Joder, si un bocata te compra otro y ya está. Y entonces pues yo intento siempre que, mientras que pincho, suena muy cliché, me imagino que todo el mundo dirá lo mismo, pero por lo menos que se lo pasen bien un ratito, porque nosotros somos putas. Perdón, con todo el respeto, pero es que nos pagan para hacer feliz a gente. Punto y final. Yo siempre lo digo así, si tienes que pinchar para las tías, los tíos van a beber, el dueño de la discoteca va a hacer una caja de puta madre, era un buen DJ, ¿okay? Ahora vienes con 17 platos, haciendo una mezcla increíble, no sé qué, pero nadie consume, el dueño no va a decir, era un DJ de mierda, porque yo no he ganado. Entonces todo lo que hago, tanto la música, como producir, pinchar, como emprendedor, ayudar a otras empresas a crecer más, y como terapeuta, está todo relacionado con yo hacer feliz a la gente y transmitir positividad. Lo hago también en mi Instagram con los vídeos, ¿sabes? Que sí, que ya sabemos que hay problemas, ahora vamos a buscar soluciones. Yo soy el que va a buscar soluciones. Yo no soy el que está hablando 2 días enteros sobre el problema, no, porque no me ayuda nada. Por cierto, tienes un poquito abandonado tu SoundCloud, ¿no? Creo que hace bastante tiempo que no subes nada, pero hacías cosas muy chulas. Me encanta el remix que hiciste de Stevie Wonder del Superstition. Fantástico. Pero tú te mueves mucho en redes, ¿no? Para ti las redes hoy en día como DJ son vitales y el SoundCloud lo tienes un poquito parado. Sí, el SoundCloud la verdad que me harté del SoundCloud porque primeramente pues se lo bajan todo y entonces prefería dárselo a la compañía de discos y ya está. Aunque tampoco ganemos nada, ya, da igual. Pero no sé, pero yo hoy en día, desgraciadamente, espero que no os enfadéis conmigo, pero yo la música ha pasado a un plano hobby. Y si todos, aunque seamos profesionales de la música, todos pensaríamos en es un hobby, la presión de tener que hacer un hit por cojones se te cae. Y como es un hobby, vuelvas a hacer la música como te da la gana, cuando te dé la gana.
Y entonces es cuando salen las buenas cosas. Yo ahora mismo estoy a la espera que me están ya terminando de hacer el canal de YouTube, que ya lo pondré en todos los sitios, que tendrá pues sus apartados, ¿no? Pues los vídeos de motivación, tanto uno en inglés otro en español, todo el tema de terapia, todas las canciones nuevas que salen, las charlas que hago, y iré preguntando permisos, como por ejemplo a ti, de decir, oye, podría poner un trozo de esta entrevista por Zoom en mi página de YouTube, porque yo creo que así es como otra cosa sobre las redes sociales. Vamos a ver, familia, estoy harto de ver una foto de una tía buena y al lado pone un no sé qué de Paulo Coelho. Escribid algo sobre vosotros. La gente no está en Instagram leyendo versos de no sé quién o chorradas que se ven en todos lados. Vosotros tenéis que escribir algo sobre vosotros. Eso es crear contenido. Entonces yo soy una persona que me gusta crear mucho contenido, muchísimo. Me paran muchas veces, me intentan parar, es normal, porque voy a veces diciendo demasiada verdad, pero eso es otra vez para mí gasolina para seguir para adelante. Mira, si no te copian o si no te critican, es que no estás haciendo nada importante. Quiero más seguidores, pero no por vacilar de seguidores, quiero más seguidores para que escuchen lo que yo digo y para que cojan información. Y luego, pues si quieren terapia, pues ellos ya se acercan directamente y dicen, mira, yo quiero que tú me des terapia. Yo he visto 1000 gente haciendo PNL, tal y cual, pero tú eres el que me da inspiración, porque primeramente eres bipolar, estamos en el mismo barco, y no tenemos que ser terapia nada más que bipolar. Hago todo tipo de terapia para todo tipo de desórdenes y de fobias, por ejemplo, también. Y segundamente porque yo quiero ayudaros. No, a mí es que la gente me gusta mucho, yo soy muy observador. Yo no soy de valiente gilipollas, no. ¿Por qué se ha comportado como gilipollas? Eso es lo que a mí me interesa. Eso es una virtud, el tener ese talante y es una virtud, no todo el mundo. Yo siempre fue así, y creo que se puede aprender. Te puedo dar un ejemplo, estamos mal de tiempo. Estamos ya en los últimos minutos, pero me lo puedes dar. Último minuto, lo voy a hacer muy rápido. A veces me ha pasado que pongo una canción nueva en Facebook y como siempre, oh, qué bueno, no sé qué, me gusta cuando va a salir, oye, no me puede pasar, bueno, todo siempre positivo, porque no vacilo, como soy una persona que nunca ha vacilado y que nunca me he sentido diva. Pero, como en cualquier colectivo, una oficina, no sé qué, siempre hay un gilipollas, como yo le digo. Uno que te va a poner algo negativo. Y uno me puso un día, dice, esto ya no es el mismo house que hiciste antes, esto es una mierda, no se puede escuchar, yo ya no te voy a seguir más. Vale. Tengo dos opciones, señores. Opción número 1, me cago en sus muertos. Oye, tú gilipollas, ¿quién coño te ha escrito que tú has estudiado música como para criticarme a mí? ¿Tú me conoces a mi persona? No, ¿qué voy a hacer? Es yo, pues, otra úlcera más. Yo opto por la segunda opción, que es el ser amable. Y le puse, mi querido, no me acuerdo el nombre, primeramente muchas gracias por haber sido tan sincero conmigo. Te prometo que la próxima canción que vayas a hacer, voy a hacer todo posible para que te vuelva a gustar a ti también. Te deseo un buen día, un abrazo y un beso. ¿Qué ha ocurrido ahí? Yo le he desarmado porque vengo con otra arma, que es la amabilidad. Segundamente, el tío se pondrá a pensar, joder, qué chorrada he puesto. Y a la tercera parte, que es la más bonita, a mí no me duele el estómago porque no estoy mosqueado. Muy bien. Un truco simple. Muy bien, vamos a coger un poquito de esa filosofía, al menos lo vamos a intentar, pero cuesta, no es fácil. Antes de marcharnos, bueno, has hablado un poquito de los proyectos, has lanzado una versión del Soul to Soul, Life to Life, Back to Life, perdón. Sí, va a salir. Sí, ya ha salido. Ha salido el Back to Life, de Soul to Soul, y cuéntanos un poquito este tema. ¿Va a ser un inicio de nuevos temas? ¿O es un tema que te apetecía hacer ahora mismo? A mí es una canción que personalmente me gusta muchísimo. Sí, yo siempre amaba mucho a los Soul to Soul y yo creo que hacía falta una versión más disco, más classic disco, más glitterbox quizás, si lo queremos llamar así, y me busqué a un equipo de cantantes increíble que lo calcan y bueno, pues ahí está. Ha salido de Poniente Records, un sello muy fuerte además muy cerca tuya, que está en Benidorm, de un amigo mío, Luis Merino.
Y entonces, pues claro, el tema ha salido súper chulo, por lo menos eso es lo que yo creo, y si vosotros queréis, pues ir a Traxsource, echarle un vistazo, una oída, ¿no? Y antes de marcharte, Back to Life. Antes de marcharte, cuéntanos esto de esto que hiciste con el Storm. Es que a mí me gusta mucho el Storm, que lo hemos escuchado antes. Hiciste una versión jazz con Jerry Ropero and His Big Band. ¿Esto va a tener una continuación? ¿Fue solamente este tema? O cuéntame. No, yo como vengo del jazz y soy batería, yo pensé, tengo que hacer algo diferente. Entonces yo agarré, bueno, tengo 15 músicos en Hamburgo que yo le llamaba mi mini big band. Llamaba unos tíos súper cachondos, el bajista, un brasileño, wow, te reías con él. Y yo, el concepto era, o es, porque lo seguiré, no sé cuánto, perdón, de todos mis éxitos, si quieres llamarlo así, volver a agarrar la voz original y hacer una producción, o sea, un arreglo completamente jazz o bossa nova, porque he hecho corazón también, pero en bossa nova, tocaba en directo, entonces, claro, el contraste de escuchar la voz de Cozy Coast, que fue la que cantó Baby With The Light del Guetta, cuando ella cantó The Storm y luego ella escuchó lo que hice con su voz en jazz, que no la cantó, no la volvió a cantar, fueron las voces originales de The Storm, pues quedó wow. Y creo que es un proyecto que me gustaría, en cuanto tenga un poquito de tiempo, volver a hacerlo y terminarlo, y si algún día las cosas se vuelvan a poner como deberían de estar, pues me de gira con la orquesta, vaya. Bueno, pues vemos que eres un hombre lleno de ideas, que no te vas a aburrir en ningún momento, que no paras, si no es una cosa con otra. Antes de marcharte, Jerry, tú precisamente Corazao, entre otras referencias, la lanzaste con Subliminal, el sello de Erick Morillo. Cuéntanos un poco cómo has visto, cómo has sentido todo lo que ha pasado estos días. La verdad nunca la vamos a saber, eso está claro, eso se la ha llevado Erick con él. Yo siempre me he llevado súper bien con él, era un tío de puta madre, era muy campechano, tenía su parte, pues, como muchos otros. Resumiendo, a mí me ha hecho mucho daño porque no creo que ninguna persona se merece eso. Yo intento, en vez de intentar criticar el por qué lo ha hecho y ha sido un imbécil, ha sido de verdad o no, yo es que nunca me ha gustado entrar en especulaciones. Yo simplemente me baso en el hecho de que él ya no está, y eso es lo que me duele. No lo que hablan de él ni lo que escriben sobre él, simplemente me duele que un amigo pues ya no esté. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos, Jerry. Muchísimas gracias. A todo lo negativo le vamos a decir, como decía aquí la cantante de Terry B, fuck you a todo. Exactamente. Un placer haber compartido este ratito contigo. Además, yo te admiro mucho personalmente. En mi anterior programa de House, yo creo que tantos trabajos que has hecho, yo creo que día sí día también sonaba o una producción Jerry Ropero o un remix de Jerry Ropero o algo de Jerry Ropero sonaba en ese programa, y para mí es un auténtico gustazo, auténtico orgullo haber estado contigo este rato. Y bueno, y seguimos en contacto para seguir sabiendo más de Jerry Ropero, sí, de su música y de todas esas cosas que llevas a cabo estos días. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Ha sido un placer, y gracias a todo el mundo que ha aguantado este ratito aquí con nosotros. Os deseo un muy, muy buen día. Gracias, Jerry.